plata del contribuyente no puede ser utilizada para financiar proyectos audiovisuales que contengan pauta publicitaria, propaganda política, mensajes que beneficien a una organización política en general, ni que atenten directamente contra los principios del Estado de Derecho o que pretendan alterar el orden público o el orden interno de la seguridad nacional. Que es una disposición lógico, ¿no? De sentido común. Exacto. Decir que se pretende eliminar el cine regional es una verdad malintencionada, es desinformación por parte de los opositores a una norma que es perfectamente razonable. Sí. Pero creo que los que se oponen o los grupos dentro de la industria que se oponen evidentemente se han beneficiado, han, digamos, encontrado su forma de vida alrededor de los subsidios que entrega el Ministerio de Cultura. Entonces, evidentemente, si alguien plantea que eso cambie, que eso deje de ser así, que más personas puedan acceder a ese subsidio, va a haber una oposición, porque se creían dueños del dinero del contribuyente y que tenían derecho sobre ese dinero para hacer digamos, lo que ellos consideraban que era arte, lo que ellos consideraban que era cultura, y si a ti te parecía que no, mejor te quedas callado. Claro. Y también vamos a conversar con la congresista Adriana Tudela acerca de la ley de cine que ya ha sido aprobada por insistencia. El proyecto de cine que justamente se ha aprobado por insistencia esta semana y que ha sido cuestionado por algunos sectores y ha sido alabado por otros. Estamos justamente con Adriana Tudela, congresista de la República, autora de este proyecto de ley. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pancho? Gracias por la invitación. Muy bien, esta ley que ha sido de tu autoría, incluso tildada como la ley Tudela, ha sido criticada ya desde el año pasado cuando fue inicialmente aprobada en el Congreso antes de ser observada por el Ejecutivo. Y mucho se ha dicho, pero a mi parecer hay mucha desinformación, porque hay una intención justamente de desvirtuar el proyecto que tú has impulsado. Así que tratemos justamente de desglosar cuáles son aquellas mentiras que se están diciendo y cuál es el propósito verdaderamente de este proyecto de ley. Bueno, esta ley tiene el propósito de generar que el Perú sea un destino fílmico más competitivo y atractivo y generar que la industria nacional sea también más competitiva, generando incentivos para que haya nuevas fuentes de financiamiento al cine, porque lo que hemos tenido actualmente con la ley del cine anterior era básicamente una ley de fomento, entre comillas, que se limitaba exclusivamente a entregar subsidios a los mismos de siempre. El Ministerio de Cultura tenía digamos, un presupuesto asignado para dar estímulos o subsidios a las producciones audiovisuales nacionales, pero no había mucho más que esto, simplemente se entregaban subsidios y por lo general quienes conseguían los subsidios era un grupo, digamos, bastante recurrente de productores, directores, etc. Entonces lo que ha buscado la nueva ley principalmente es abrir nuevas fuentes de financiamiento a través de estímulos o deducciones tributarias para que el sector privado digamos, tenga un incentivo más grande para poder financiar obras audiovisuales. Y hemos establecido también un tope al financiamiento que puede recibir cada producción. Y acá sí hay algo que se ha dicho que es absolutamente falso respecto a la ley, que es que se ha recortado en 50% el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura para subsidiar obras audiovisuales, y eso no es así. El presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura, que es alrededor de 30 o 32 millones de soles anuales para entregar subsidios al cine, se mantiene como está. Eso depende de lo que plantee el Ejecutivo en la ley de presupuesto todos los años. Eso no es tocado por esta ley. Lo que establece la ley es que cada una de las producciones que postulan a este subsidio pueden recibir como máximo hasta el 70% de lo que cuesta su producción. Ojo con la cifra 70%, porque si uno revisa las redes sociales e incluso si revisa medios de comunicación presuntamente respetados, están mintiendo, porque están diciendo que se ha reducido en 50%. Bueno, eso fue lo que yo planteé. Yo hubiera sido un poco más drástica y hubiera reducido ese porcentaje en un 50% como máximo. Sin embargo, el 70% fue la fórmula que logró el consenso dentro del Congreso. Pero es importante señalar que no se toca
el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura. Simplemente se pone un tope por producción, lo cual quiere decir que ese presupuesto va a poder llegar a más producciones. Entonces, creo yo que ha habido, digamos, esta desinformación, mentiras deliberadas, porque creo que hay cierto grupo dentro de la industria que ha estado muy acostumbrado a simplemente vivir en torno a esta entrega de subsidios y, de hecho, subsisten gracias a la entrega de subsidios y organizan su trabajo en función a la entrega de los estímulos por parte del Ministerio de Cultura, que han visto el statu quo alterado con estas modificaciones que he planteado yo y que ya hemos aprobado por insistencia la semana pasada. Entonces, claro, creo que es muy poco cómodo para ellos. Y me llama también mucho la atención que son ellos justamente quienes constantemente viven lamentándose y quejándose de que hacer cine en el Perú es prácticamente imposible porque conseguir financiamiento es muy difícil. Entonces no me queda muy claro, o me parece bien curioso, que se opongan tanto a una ley que justamente lo que hace es abrir la puerta a que hayan nuevas y más fuentes de financiamiento para el cine nacional, creando mayores deducciones tributarias, haciendo que sea más atractivo para la empresa privada financiar este tipo de proyectos, ¿no? Y además es una ley que hace que sea más simple hacer cine en el Perú, porque también tiene disposiciones que apuntan a la simplificación administrativa. Se crea una ventanilla única para que cualquier persona, ya sea nacional o internacional, que quiera hacer cine en el Perú pueda tramitar en una ventanilla única todos los permisos y, digamos, todos los trámites burocráticos que implicaría hacer una película en el Perú. Se exonera del pago de aranceles y de aduanas, ingresar equipos de filmación en el Perú. Entonces, a lo que estamos apuntando con esta ley es seguir la línea que siguen países que son líderes en la región en materia de cine, como Costa Rica, por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, esto es un ejemplo que suele ser ridiculizado por los principales opositores de la ley, pero, por ejemplo, la última película que se hizo de Paddington, que se iba a hacer en el Perú, terminó haciéndose en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tenía un marco legal que hacía bastante más competitivo y atractivo hacer una película en Colombia. Entonces, esa es la línea que está siguiendo este proyecto de ley. Se favorecen las coproducciones, que vengan coproducciones extranjeras a asociarse con las nacionales, con toda la transferencia de know-how que eso implica, con la creación de empleos que eso implica. Entonces, a mí, francamente, me parece curiosísimo que estas personas que viven diciendo que hacer cine es la misión imposible estén tan en contra de una norma que indiscutiblemente genera beneficios para la industria. Ahora, hay tres argumentos que también son utilizados para criticar la ley del cine que ahora se ha aprobado. Uno es que se busca censurar a algunas ideas o algunos sectores. No, eso es absolutamente falso y es absurdo, porque lo que se ha incluido en la ley es una disposición que establece que el dinero que tiene el Ministerio de Cultura, el presupuesto del Ministerio de Cultura, que es presupuesto público, plata del contribuyente, no puede ser utilizada para financiar proyectos audiovisuales que contengan pauta publicitaria, propaganda política, mensajes que beneficien a una organización política en general, ni que atenten directamente contra los principios del Estado de Derecho o que pretendan alterar el orden público o el orden interno de la seguridad nacional. Que es una disposición lógico, ¿no? De sentido común. Exacto. Y que, de hecho, estuvo incluida en la ley cuando se estuvo debatiendo en el Congreso, antes de que Vizcarra cierre el Congreso. Y menciono esto porque es muy importante entender el contexto en el cual surge esta, digamos, nueva ley del cine, que es que el Congreso, antes de que Vizcarra cerrara el Congreso, estaba debatiendo una nueva ley del cine. Una nueva ley que fue aprobada en primera votación. Y en esta primera votación, el texto de la ley aprobada contenía esta disposición que establecía un límite para qué cosas se pueden financiar con dinero público y qué no. Límite absolutamente razonable, pues porque no tendría sentido que el Estado financie obras que tienen mensajes que pretenden erosionar las bases mismas de ese Estado que les está entregando presupuesto público. O sea, no tiene ningún... Es de sentido común. Pero bueno, se aprueba en primera votación este proyecto de ley, no se llega a la segunda votación que era necesaria para que se apruebe porque Vizcarra cierra el Congreso. Entonces esta ley queda en el aire y después de unas semanas de cerrado el Congreso, Vizcarra, a través de un decreto de urgencia, es decir, a sola voluntad y sin mayor debate,
saca un decreto de urgencia con la nueva ley del cine, que no llegó a ser aprobada en el Congreso, y curiosamente esta nueva ley del cine no contenía esta disposición que decía que no se podían financiar obras que contuvieran propaganda política o que erosionaran los principios fundamentales del Estado de Derecho. Sí. Ahora, Entonces, creo yo que eso nos dice bastante, ¿no? Porque finalmente ese decreto de urgencia se elaboró sin debate público, sin representación popular, sin que la ciudadanía sepa que se estaba conversando a puertas cerradas. Se remueve esta cláusula de sentido común y cuando este Congreso la introduce en el debate para sacar la nueva ley, resulta que es un escándalo, que es una censura, y creo que el hecho de que se haya, entre gallos y medianoche, sacado esta disposición años atrás, nos dice muchísimo respecto a las motivaciones detrás de los opositores a esto, ¿no? Otra de las críticas es que se quiere destruir el cine regional. No, eso también es otra falsedad malintencionada que se ha estado diciendo. En realidad lo que hace esta ley es dejar en una mejor posición al cine regional que la que tenía antes. ¿Por qué? Porque establece que como mínimo el 40% del presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura para entregar subsidios al cine tiene que destinarse al cine regional. Y antes no había además, un mínimo. Antes el mínimo era de 30%, es decir, no había un mínimo establecido en la ley, pero alrededor del 30% del presupuesto que tenía el Ministerio de Cultura iba a ir a cine regional. Entonces nosotros hemos establecido un mínimo legal del 40%, lo cual evidentemente es mejor para el cine regional que lo que había antes, y además este tope que se ha puesto del 70% por producción, no aplica cuando se trata de la primera obra de un director regional. Entonces, decir que se pretende eliminar el cine regional es una verdad malintencionada, es desinformación por parte de los opositores a una norma que es perfectamente razonable. Sí. Otra de las críticas es que presuntamente no se conversó con los sectores audiovisuales o con los sectores cinematográficos a la hora de elaborar este proyecto de ley. Bueno, creo que era evidente que iba a haber una oposición férrea, y no voy a hacer una generalización, porque hay personas dentro de la industria con las cuales yo he conversado que están a favor de los cambios que se están haciendo. Yo no tengo la intención acá de enfrentar, digamos, a personas dentro del mismo medio, pero creo que los que se oponen, o los grupos dentro de la industria que se oponen, evidentemente se han beneficiado, han, digamos, encontrado su forma de vida alrededor de los subsidios que entrega el Ministerio de Cultura. Entonces, evidentemente, si alguien plantea que eso cambie, que eso deje de ser así, que más personas puedan acceder a ese subsidio, va a haber una oposición, porque se creían dueños del dinero del contribuyente y que tenían derecho sobre ese dinero para hacer digamos, lo que ellos consideraban que era arte, lo que ellos consideraban que era cultura, y si a ti te parecía que no, mejor te quedas callado. Claro, no es muy imparcial ser juez y parte. Exactamente, en este caso, ¿no? O sea, era evidente que iba a haber una oposición porque ellos eran los principales beneficiados por la entrega de estos subsidios, ¿no? Ahora, como mencionabas hace unos instantes, ahora va a haber efectivamente un filtro para impedir o para al menos no apoyar proyectos que contravengan los intereses nacionales o que vayan en contra de los principios. ¿Quién va a ser el organismo encargado de determinar si un guión o una producción? Eso depende del Ministerio de Cultura y son jurados conformados por el Ministerio de Cultura los que determinan quiénes reciben estos subsidios, ¿no? Y creo que sí es importante que nos detengamos en este punto, porque estos jurados son conformados por personas que no son elegidas por nadie. No hay, digamos, la ciudadanía no vota por conformar estos jurados, no hay un procedimiento público a través del cual se denominan o se designan estos jurados. La información alrededor de la entrega de subsidios en el cine no es de fácil acceso, o sea, no es muy fácil para cualquier ciudadano poder acceder a esa información y conocer quiénes son los jurados, bajo qué criterios es que se entregan estos estímulos, cuáles son las pautas de los concursos que se hacen. Toda esa información no es información de tan fácil acceso. Entonces, creo que acá no estamos hablando de cómo hacer una película, ¿no? Porque esa es otra cosa que se me ha dicho, tú no sabes cómo hacer una película, entonces no puedes sacar una ley del cine. La ley lo que hace es regular
cómo vamos a usar el dinero del contribuyente. Sí. Yo no estoy diciéndole a nadie cómo hacer una película y de hecho si tú lees la ley, en ningún momento de la ley se habla sobre cómo hacer una película porque ese Claro. no es el objeto de la ley. Y cuando estamos hablando de presupuesto público y de dinero del contribuyente, tiene que haber transparencia y tiene que haber responsabilidad en el uso de ese dinero. Entonces, estos jurados que no son elegidos y que nadie sabe quiénes son y que nadie sabe cómo se eligen, van a tener que hacer ahora un informe escrito respecto a cuáles son, digamos, los criterios que se han utilizado para entregar los subsidios y justificar que no se está entregando subsidios a películas o materias o producciones audiovisuales que Sí. puedan estar atentando contra los principios del Estado de Derecho o que puedan atentar contra el orden interno y la seguridad o que puedan ser propaganda política, ¿no? Entonces se introduce un elemento de responsabilidad. Finalmente, designar estos jurados es una competencia del Ejecutivo, es una competencia del Ministerio de Cultura, pero tiene que haber cierto nivel de responsabilidad y rendición de cuentas sobre cómo están usando el dinero público. Y luego, una vez que se haya elaborado este informe, donde estos jurados expliquen las razones por las cuales se designó X cantidad de dinero a diferentes producciones, ¿puede haber una crítica por parte o puede haber una fiscalización por parte del Congreso? Sí, claro, sí. Ese es un poco también parte del objetivo, ¿no? O sea, tratar de hacer un contrapeso. Sí, hacer un contrapeso y que haya responsabilidad, Ujú. nuevamente, porque esta es una ley que regula cómo vamos a usar dinero público, no es una ley que regula cómo hacer cine en el Perú. Ujú. Ahora, hay personas que directamente te atacan a ti y dicen que tú tienes algo en contra del cine o tienes algo en contra del arte o en contra de la cultura. Es absurdo, nuevamente desinformación y ataques y falsedades que han sido difundidos por parte de estos grupos dentro de la industria, porque nuevamente yo no creo y estoy segura que no es toda la industria la que está en contra de esta norma, que nuevamente es una norma que sigue modelos de países muy exitosos en la región Sí. en materia cinematográfica y que busca crear más fuentes de financiamiento y que busca realmente hacer que la industria nacional sea competitiva. Pero creo que hay ciertos grupos dentro de la industria sumamente ideologizados que están acostumbrados a vivir alrededor de la entrega de subsidios, dependen casi exclusivamente de la entrega de subsidios, que además tienen un sesgo ideológico clarísimo Sí. y que les molesta mucho que alguien venga a romper el statu quo y que les exija un poco más de rendición de cuentas, porque Sí. se creen amos y señores del dinero del contribuyente, se creen amos y señores de lo que es arte, de lo que no es arte, de lo que es cultura, de lo que no es cultura. Ujú. Yo creo que los peruanos, sobre todo los peruanos de bien, que están escuchando y están viendo, concuerdan contigo porque estas personas, aparte, las vemos desfilar cada 5 años y dejan de ser actores y se convierten en activistas políticos para promocionar proyectos políticos que prometen justamente devolver o ensanchar aún más la posibilidad de poder continuar brindando estos tipos de subsidios, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de proyectos de ley, como tú bien dices, no es una especie de ataque a un sector, es simplemente lo que se busca, lo que se Establecer espera, criterios razonables para usar el presupuesto público. y además es el actuar prudente del Congreso, que es la fiscalización. Exactamente. Parte de tus competencias como congresista. es Exactamente, y fiscalizar. creo también que estos grupos han estado muy acostumbrados a decidir todo a puertas cerradas, como cuando Vizcarra sacó el decreto de urgencia sin debate ni transparencia, ¿no? Básicamente se sentó con estos grupos, con ciertos gremios, a decir cómo es que iba a funcionar, cómo ellos iban a usar el presupuesto público, y ahora que esta ley ha sido proceso de un debate transparente, público y democrático en el Congreso de la República, que evidentemente estos grupitos no pueden controlar al 100%, yo creo que eso es algo que les molesta muchísimo, ¿no? Ujú. Bien, no te detengo más, Adriana. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a ti, Adriana Pancho. Tudela, congresista de la República. Los invito a todos a que puedan leer el proyecto de ley. Está disponible en diferentes plataformas, pueden acceder a él. Léanlo ustedes mismos, no sean ustedes aquellos que sacan sus propias conclusiones, no recurran directamente a medios de comunicación o a periodistas o activistas que tienen un sesgo ideológico y que van a justamente tergiversar lo que se ha tratado de impulsar con esta ley para buscar algún rédito, para utilizarlo como una oportunidad para atacar políticamente a la congresista Adriana Tudela.